de este hombre, que también quiero remarcarlo, porque inicia un camino de cambio. Se va a encontrar al final de su pontificado con el problema de la Tercera República Francesa. El caso Dreyfus, ya lo adelanto, ya lo hemos explicado. Vayamos por partes. El problema que se encuentra, y lo tengo ahí marcado con una flecha para llamar vuestra atención sobre ello, es que hereda un catolicismo a la defensiva. Esto ya va a ser un tema recurrente. La Iglesia ha estado demasiado enfrentada a los tiempos modernos, se ha dedicado a enfrentarse para defenderse y ha olvidado cosas importantes como pueda ser precisamente los temas sociales. Osterhammer dice algo muy interesante. Siendo muy conservador, León XIII le reconoce que se atrevió a emprender una apertura cautelosa. Intentó hallar una tercera vía entre el capitalismo, del laissez-faire, y el socialismo. Claro, esa tercera vía es la Rerum Novarum, que vamos a explicar. Con estos mimbres y con esta herencia, ¿cuál es el legado que dejó a la Iglesia León XIII? Como queda dicho, es un hombre conservador, pero empieza a dar los primeros pasos hacia el posibilismo, hacia el pragmatismo. Se va a centrar en la parte social, que es un asunto que la Iglesia quiere dar la batalla ideológica. Estamos hablando de un hombre que cubre el último tercio del siglo XIX, con una burguesía conservadora consolidada. Aquella burguesía revolucionaria que disputó el poder y echó del poder a los monarcas absolutos del antiguo régimen y estableció el liberalismo, ahora ya, en el último tercio del siglo XIX, ya no es una burguesía revolucionaria, ya es una burguesía conservadora. En consecuencia, este hombre coincide en el tiempo histórico con ese tipo de pensamiento político, con ese doctrinarismo, el liberalismo doctrinario del que antes hablábamos. Por tanto, su legado es centrarse en la parte social. Son conscientes, en la Iglesia ser consciente, se ha perdido al trabajador, el obrero, está siguiendo el discurso marxista, ha abandonado a la Iglesia, porque la Iglesia no da respuesta a las necesidades de un proletariado que va a ser precisamente etiquetado, el capitalismo, quiero decir, va a ser etiquetado como una lacra para el mundo obrero en una encíclica que veremos. Decía Helme que el hecho de que este hombre fuera capaz de llegar a acuerdos no le hacía liberal. Tanto, no estamos ante un hombre, no le podemos pedir que de repente se convirtiera en un liberal al uso, pero empieza a cambiar las cosas que ha heredado de un Pío IX que ya van explicadas. Además, su concepto de la teología es un concepto recurrente que, vaya, ha llegado hasta el siglo XX y en España se ha seguido explicando durante el franquismo como filosofía de pensamiento el tomismo. La neoescolástica se ha seguido explicando hasta los años 60 del siglo XX. Este hombre lo que va a hacer es, esa corriente de pensamiento en la que se apoya, es volver al tomismo, es hablar de Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué? Porque Santo Tomás de Aquino lo que hace en su obra, Summa Teológica, es conciliar la fe y la razón. Y, como dice Helmy, como dice Tarnas, perdón, cuanto más se explora el mundo, mayor es el conocimiento de Dios. Por tanto, en ese concepto de fe y razón se impone la fe frente a la razón. Pero es que no decimos que desde el siglo XVIII los ilustrados, los racionalistas, están haciendo que se separe fe y razón. Por tanto, ¿qué línea de pensamiento teológico se van a amparar que refuerce su línea de ideología política? El tomismo. El tomismo. Los objetivos de este pontificado los he sintetizado en 2 puntos. Romper con la vía reaccionaria heredada, va a liberar progresivamente el non expedit de Pío IX, va a dejar a los criterios de los obispos la participación de los católicos en política, es decir, que ese control férreo que establece Pío IX lo va a liberar y va a descargar esa responsabilidad en los obispos, de tal manera que habrá obispos en la zona de Milán, por ejemplo,
sí van a autorizar que se presenten a las elecciones, principios del siglo XX, y en cambio habrá otros obispos que eso lo prohíban. Porque lo deja, es arbitrario, lo deja al criterio de ellos. Pero, dice Gay, lo que pretende en el fondo con estas medidas es garantizarse la enseñanza confesional en las iglesias, en las escuelas, perdón. Es decir, de nuevo, que no se rompa esa asociación entre iglesia y Estado, Estado e iglesia. En 1888, este hombre va a publicar una encíclica que lleva por título sobre la libertad y el liberalismo. Rompe con la alianza tradicional, una alianza férrea, secular, alianza altar-trono, censurando el concepto de la libertad. Y fijaros lo que dice. Vamos a leerlo porque hay que diseccionarlo. La libertad, don excelente de la naturaleza, propio y exclusivo de los seres racionales, confiere al hombre la dignidad de estar en manos de su albedrío. Erasmo, a Lutero, de su albedrío y de ser el dueño de sus acciones. En realidad, lo que en filosofía pretenden los naturalistas o racionalistas, eso mismo pretenden en la moral y en la política los fautores del liberalismo, los cuales no hacen sino aplicar a las costumbres y acciones de la vida los principios sentados por los partidarios del naturalismo. Ahora bien, lo principal de todo el naturalismo es la soberanía de la razón humana, que negando a la divina y eterna la obediencia debida y declarándose a sí misma sub iuris, se hace a sí propio sumo principio y pretenden que en el ejercicio de la vida ninguna potestad divina hay que obedecer, sino que cada uno es ley para sí. Eso del sui iuris está atacando la libertad individual, pero la está defendiendo en tanto que capacidad de albedrío. Cuando Lutero le pide a Erasmo que le apoye en la reforma, Erasmo de Rotterdam lo rechaza, porque Lutero no acepta el libre albedrío, la capacidad de la libertad del individuo. Aquí están las palabras que Cervantes pone en boca de Don Quijote: la libertad, amigo Sancho, es un don de los cielos. Lo que va a hacer es dar este paso cualitativo, importante. Fijaros que venimos de un Pío IX que casi rompe la Iglesia, sobre todo en Alemania. Va a normalizar las relaciones Iglesia-Estado y va a poner fin a esa política de la Kulturkampf que había impuesto Bismarck para proteger al recién constituido Estado alemán de la influencia del papado de Roma. Hay varias encíclicas de desarrollo sobre la teoría del Estado, pero siempre sobre la base del tomismo. Va a promover, no va a ser el inventor, el ideólogo de la acción católica. Estos eran una serie de asociaciones que se estaban dando en distintos lugares de Europa. Él lo que va a hacer es promoverlas. ¿Por qué? Porque conscientes de la separación del mundo obrero de lo que es la Iglesia, la doctrina de la Iglesia, pretenden integrar a esa Iglesia de nuevo en la sociedad a través de ¿qué? De la participación de seglares dirigidos por obispos. Por tanto, es integrar a la Iglesia a través de unas asociaciones civiles dentro de la nueva realidad social. Fue partidario de avances en ciencia, abrió los archivos vaticanos que estaban cerrados, pero a finales de su mandato lo que va a hacer es reforzar las líneas antimodernistas de su discurso. Recordad que al principio decíamos que se le reconocía que era un hombre conservador, pero a pesar de ser conservador, capaz de llegar a cambios, y también se decía, eso no nos tiene que confundir con que fuera liberal. Quizá no le podamos pedir peras al olmo. Así que este hombre, al final de su tiempo, lo que va a hacer es un rechazo frontal de las ordenaciones anglicanas, lo que va a hacer es
condenar de nuevo a los protestantes, condenando a Lutero, una vez más reafirmando la separación de las dos iglesias, y condenó el americanismo, una visión nacida en los Estados Unidos donde las relaciones de iglesia y Estado surgen en un marco de libertad individual. Eso huele a sospechoso de protestantismo y lo rechazan porque bajo ese principio que sostiene esta visión americanista, la Iglesia habría quedado reducida a una asociación sin carácter divino. La Rerum Novarum es una encíclica fundamental, porque por primera vez la Iglesia trata de dar una respuesta, una tercera vía a esa visión y a esa realidad dicotómica entre un capitalismo y un socialismo irreconciliables. Así que la encíclica representa la doctrina social de la Iglesia, defiende partidos y sindicatos obreros de identidad católica, aceptaba la propiedad privada como derecho natural dentro de los límites de la justicia. El capitalismo era culpable de la pobreza, la inseguridad y la degradación de la clase trabajadora, y el socialismo, que tenía un carácter cristiano, así se lo reconoce la Rerum, lo que es censurable porque sigue ideas marxistas, del materialismo marxista y antirreligiosas. ¿Qué dicen Palmer y Colton? Dicen que la Iglesia romana trataba así de liberarse de la dependencia del capitalismo. Al propio tiempo daba los primeros pasos para asegurarse que una sociedad futura, aunque fuera socialista, también fuera católica. En España, la Rerum Novarum fue importantísima. Sanz de Diego explica que aquello fue un clarinazo. Y en 1849, 18.000 peregrinos españoles fueron a Roma. En realidad no fueron para celebrar la Rerum Novarum. Fueron porque se conmemoraba el jubileo episcopal de León XIII, pero se aprovechó y se cambió. Fueron con ese fin y a festejar la Rerum Novarum. Al final, él intenta ha logrado el acuerdo con Bismarck, con el Segundo Reich alemán, pero fracasa en Francia. La Tercera República se ha ido enquistando más hacia posiciones más rupturistas, más laicismo del Estado, menor injerencia de la Iglesia. Él, mediante esta encíclica, defiende el proceso de reunión, aceptar la república como forma de gobierno, no la monarquía, y sí la república. Aquí tenéis otro primer atisbo de accidentalismo o posibilismo. Aceptar que puede haber formas republicanas de Estado, que la Iglesia puede estar perfectamente identificada, no en oposición, no en esa idea de que la monarquía defiende a la Iglesia. A finales del siglo XIX, en Francia, se había consolidado la Tercera República. El punto de ruptura ya lo